Dios les bendiga esta tarde. Es un privilegio, es una bendición el poder meditar unos breves minutos en la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarle a que juntos podamos buscar en el libro del Génesis y podamos hacerlo en el capítulo número 12 del libro del Génesis. La escritura dice de la manera siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Que el Señor bendiga su palabra en este momento. El tema de la meditación de este momento es la obediencia, obedeciendo, mejor dicho, el llamado de Dios, obedeciendo el llamado de Dios. Abraham es un ejemplo de obediencia. Abraham, ejemplo de obediencia. El ser obedientes a Dios trae grandes beneficios para nuestra vida, así como para nuestra familia. Cuando somos obedientes a Dios, traerá grandes beneficios que no solamente afectarán nuestra vida, sino que van a afectar también a nuestra familia. Quisiéramos el conocer, que nos familiarizáramos con los términos de lo que es la obediencia. Según la RAE, cumplir la voluntad de quien mande es lo que define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Cumplir la voluntad de quien manda. Pero hay otra definición que me llamó la atención, que es la que da Oxford Lenguajes, que dice así: la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Si nos quedamos con esta última, significa entonces que para usted y para mí, el ser obedientes implica el acatar la voluntad de la persona que manda lo que establece, ya sea esto una norma o lo que ordena la ley. Para adentrarnos un poco más en lo que es el tema, quisiéramos conocer también sobre lo que es la parte geográfica de la porción que en este momento hemos leído. Y quisiéramos ver un poco sobre lo que es la tierra de Ur. Podríamos nosotros decir que cuando hablamos de la tierra de Ur, según lo que establece también Génesis 11:28, Génesis 11:31, podemos nosotros decir de que Abraham vivía en la tierra de Ur, conocida generalmente o popularmente como Ur de los Caldeos. Este estaba situado al sur de Mesopotamia, es decir, a unos aproximadamente 233 kilómetros de la antigua ciudad de Babilonia. Podemos nosotros mencionar también que Ur de los Caldeos, en lo que respecta a los avances que tenía, era considerada como una de las naciones o lugares más avanzados de su época. Por ejemplo, cuando nos referimos a la educación, podemos nosotros decir de que según los descubrimientos arqueológicos encontrados, se encontró lo que es una escuela. Y en esta escuela se encontraron tabletas de arcilla, con los cuales los alumnos aprendían a leer y a escribir, y a diversas formas de aritmética. ¿Cuán importante es el hecho de este descubrimiento arqueológico? Porque esto nos ilustra o nos enseña cómo era de avanzado el lugar o la tierra de donde Abraham procedía. Asimismo,
en lo que respecta a lo que es el comercio, en lo que respecta a la economía, podemos decir también que era una tierra, era un lugar que era muy avanzado en lo que respecta, era muy pujante su economía en su época. Asimismo, cuando hablamos de lo que es el aspecto religioso, podemos mencionar que Ur de los Caldeos era una región politeísta, donde sobresalía la figura de el dios de la luna, que conocido mayormente era conocido como Sin. Algunos le decían solamente Nana, que era el dios de la luna o el dios lunar. Ahora bien, pasando de lo que es ya en esa breve introducción, en la cual hemos comenzado a conocer lo que es la obediencia por un lado, y también familiarizándonos con lo que es el entorno geográfico, podemos nosotros observar que el obedecer implica dejarlo todo. Obedecer implica dejarlo todo. El versículo 1 dice de la manera siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Conociendo al que da la orden de salir. El que le da la orden de salir, Abraham no es cualquier persona. El que le dice o el que le ordena a Abraham o el que lo llama no es cualquier persona. El que lo llama es el Señor. El que lo llama es Yahvé. El que lo llama es el Elohim. El que lo llama es el Adonai. ¿Quién lo está llamando? Para Abraham era algo novedoso, ya que para él, conforme su estilo, conforme la forma en la cual él había sido educado o creado, implicaba el hecho de encontrarse ante un panorama completamente diferente. Implicaba el hecho de que le tocaba seguir, le tocaba obedecer lo que Dios le estaba ordenando. ¿Esto qué implicaba para Abraham? Implicaba abandonar las raíces, las costumbres, las tradiciones religiosas, las cuales habían sido aprendidas de su padre Taré, quien había servido a otros dioses fuera de el Dios verdadero, según lo que dice la cita o el texto de Josué capítulo 24 versículo 2, donde se nos menciona que Taré, el padre de Abraham, era una persona que servía o había servido a otros dioses, específicamente a la diosa, al dios Luna. Asimismo, en la escritura nosotros también encontramos, específicamente siempre acá en Josué, donde se nos menciona que había una ciudad o un lugar que se había denominado Taré, específicamente al padre, en honor al padre de Abraham. Obedecer a Dios significa dejar su lugar de origen. ¿Cuánto nos ha costado desarraigarnos de nuestro lugar de origen? Nos cuesta mucho y de hecho todas las implicaciones que esto tiene, conlleva, nos afecta. Y le hemos podido nosotros experimentar cuando quizás nos ha tocado el cambiar de domicilio. No dejan de afectarnos las emociones, no dejan de afectarnos los sentimientos, no dejan de afectarnos los recuerdos, ya sean estos buenos o malos. Hemos estado apegados a lo que es ese lugar geográfico, a esa tierra, a esa colonia en la que quizás hemos nacido, en la que quizás nos hemos desarrollado durante muchos años de nuestra vida. Y cuando nos toca lo que es un cambio de domicilio, para nosotros es traumático, porque implica dar lo que es un giro muy importante en nuestra vida. Para Abraham no era fácil el salir de su lugar de origen, el salir de Ur, el salir de Harán. No era fácil para él, pero implicaba lo que es el obedecer lo que Dios le estaba mandando, el obedecer lo que Dios le estaba ordenando. Yo quisiera también ahondar un poco más en este aspecto. ¿Cómo se sentirán aquellas personas que por los mismos niveles de violencia en los cuales nos encontramos
les ha tocado el cambiarse de domicilio, pero no porque ellos quisieran, sino que lo han hecho de una manera forzada. Ha sido muy difícil, mas sin embargo es algo cotidiano y muy cotidiano en nuestro país. Obedecer a Dios implica, para Abraham, implica también dejar su familia. Ya no solamente bastaba con el lugar de origen, hoy vamos ya con la otra etapa que es el dejar a su familia. Por si fuera poco, hoy le corresponde tomar una de las decisiones más difíciles y más complicadas que habrá tomar en su vida Abraham, como es el dejar a su familia, es decir, desarraigarse completamente de todo lo que implica su identidad familiar, cultural, económica, religiosa. Era una decisión trascendental para Abraham. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a dejar a nuestra familia por causa del Evangelio? Ya que nuestra decisión de creer en Jesús habrá de traernos también consecuencias como el hecho de que nuestra decisión afecte a nuestros familiares. Nos van a desconocer, nos van a juzgar, nos van a maltratar, nos van a desterrar incluso. O sea, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a dejar a nuestra familia? Pero vea cuán importante es que a Abraham no solamente le tocó dejar eso, sino que también a Abraham le correspondía, o le tocaba, mejor dicho, el dejar o el hacer a un lado la herencia familiar que a él le correspondería. ¿Por qué razón? Acordémonos que él era el primogénito. Y el primogénito, según las costumbres que habían en los alrededores también, en las naciones paganas, siempre el primogénito tenía ciertos favores, cierto favoritismo. Por ejemplo, esto implicaba el hecho de que parte de esos beneficios a los cuales Abraham estaba renunciando implicaba el hecho de dejar lo que es, de ser el sacerdote de la familia, el gobernar a su familia, la doble herencia, es decir, este proceso de obedecer al Señor, obedecer a Yahvé, implicaba dejar a un lado la herencia que a él le correspondía. Y él lo dejaba o lo hacía a un lado, porque él estaba muy claro en el hecho de que era Dios quien lo estaba llamando. Ahora, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a despojarnos de aquello que implique para nosotros cierto nivel de holgura económica por obedecer al Señor? Obedecer implica caminar y hacerlo a través de la fe. Obedecer implica caminar por fe. Siempre en el versículo 1, pero en el literal B dice, a la tierra que te mostraré. Ya conocimos, ya vimos en la escritura que es Dios quien lo llama. Le toca a Abraham el despojarse, pero esto está basado en lo que es el hecho de poder caminar por la fe. Caminar por la fe, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque estaba caminando a una tierra desconocida. Aunque era probable que Abraham conociera la tierra de Canaán, a la cual el Señor le estaba enviando, sin embargo, todas las implicaciones que esto conllevaba para establecerse en un país, en un territorio distinto, con tradiciones, con culturas, con amistades diferentes, no era fácil. Implicaba para la vida de Abraham dar un giro de 360 grados. Quisiera ejemplificar esto de la siguiente manera. Con nuestros inmigrantes. Cuando nuestros inmigrantes salen de su casa, salen de nuestro territorio, ¿quién les garantiza que ellos van a llegar? Nadie. ¿Cuántas personas han fallecido en ese trayecto? Muchas.
Pero no solamente implica eso, implica también lo que es quién lo va a recibir. Desconocer el idioma, no manejarlo, implica lo que es el no tener quien lo va a recibir, dónde ellos quedarse, arriesgar su vida, con tal de poder ellos alcanzar lo que es el famoso sueño americano. Entonces Abraham nos está a nosotros ejemplificando que él está caminando, él está obedeciendo al Señor, él está obedeciendo a Yahvé y lo está haciendo a través de la fe. Ahora, caminando a una nueva tierra, ¿qué implica? Implica nuevos desafíos. En este recorrido a la tierra prometida, a la cual Yahvé lo está enviando, habrían que haber dificultades. Según el texto del versículo 10, siempre este capítulo 12, podemos nosotros notar los obstáculos, las dificultades por las cuales Abraham habría de encontrarse. Mas sin embargo, Abraham había obedecido y había confiado en el Señor. Podemos nosotros decir que la vida cristiana es similar. No es un camino de rosas. Sin embargo, podemos nosotros saber que el Señor es quien nos dará la victoria en todo este proceso sobre el cual hemos caminado y lo hemos hecho a través de lo que es la fe. Y la fe puesta siempre en nuestro Señor. Ahora la Escritura nos enseña en los versículos 2 y 3 lo siguiente. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces podemos nosotros decir que las bendiciones de obedecer a Dios van a impactar nuestra vida de una manera muy, muy grande. Como pudimos nosotros notar a través de todo el texto bíblico que leíamos, el recorrido que Abraham había tenido en esta aventura llamada obediencia no había sido fácil. Sin embargo, la obediencia al Señor traerá beneficios de una manera integral de parte del Señor. Estos beneficios no solamente lo alcanzarán a Él, sino que también van a alcanzar a su núcleo familiar, así como Dios también quiere darnos esos beneficios a nosotros. El obedecer a Dios es muy importante. Tú debes de saber que cuando somos obedientes a Dios, vamos nosotros a recibir de parte de Él esos beneficios, esas bendiciones que vendrán hacia nuestra vida. El Señor le da la promesa que iba a ser una nación grande. Y efectivamente así lo fue. El Señor le dijo que le iba a bendecir. De hecho, la palabra bendición implica lo que es el arrodillarse, lo que es el bendecir, lo que es el ser bendecido. La raíz de esta palabra se encuentra en las lenguas semíticas, entre las cuales encontramos la hebrea, y en la cual nosotros notamos lo que es o lo que significa esta palabra barak, que es bendecir 71 veces solamente en lo que es el Antiguo Testamento. Y eso es lo que el Señor está haciendo con Abraham. Iba a ser de él una nación grande, lo iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre. De hecho, en el hebreo la palabra que aparece es gadal, y esta palabra tiene varios sentidos. Lo primero, que es una condición de honor, enriquecerse, hacerse más poderoso, hacerse grande. En fin, es muy amplia esta palabra. Pero hasta hoy en día nosotros conocemos quién es Abraham, el padre de la fe. Sumado a eso, el Señor le dice, será de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya para concluir, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar el alto precio que el Señor demanda al obedecerlo? Estos beneficios son los que el Señor tiene para ti. Solamente debes de ser obediente, abandonando todo aquello que te impide gozar
de una verdadera relación con el Señor. El pecado de desobediencia trae consecuencias que van a afectar tu vida y la de tu familia también. Su palabra dice que el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Por lo tanto, obedecer al Señor, así como lo hizo Abraham, confiando a través de la fe, sabiendo que Él nos guiará con su Santo Espíritu y nos va a sacar adelante. Bendiciones.